¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, quiero darle un contexto de lo que le quiero hablar hoy. Hace un par de noches estaba en mi casa viendo tele, viendo videos de YouTube y vi uno de Luisito. ¿Han visto a Luisito? Luisito Comunica, el mexicano. Y me llamó la atención, estaba en San Francisco, la ciudad de San Francisco, mostrando cómo existe allí una aplicación donde usted puede pedir servicios como de Uber, digamos, con una particularidad: el carro que lo viene a recoger no tiene conductor. Y entonces usted se sienta atrás y él mostraba que el timón se mueve solo, frena solo, pone direccionales, respeta la cebra. Es una locura, mano. Yo no sé si usted esté muy como ambientado a la modernidad, a todas esas cosas que estamos viendo, pero a mí esas cosas todavía me sorprenden. ¿Alguien aquí se vio los supersónicos? Mano, está pasando. ¿Se acuerda que uno veía los supersónicos y era hasta chistoso pensar cosas? Y yo veía eso y decía, man, pero ¿cómo o sea, además que uno no conoce esas tecnologías, entonces uno dice, pero ¿cómo hacen? Pensaba yo, imagínese un carro de esos en Bogotá. ¿Cómo hace, mano? Yo creo que ese carro en Bogotá va y busca un peñasco y se manda. Se suicida el carro, ¿vale? Uy, no, pero me pareció espectacular. Espectacular. Y además de ese y otros, digamos, descubrimientos tecnológicos, por ejemplo, en algunas ciudades de Estados Unidos ya es común que a usted le puedan llevar domicilios con drones. O sea, literalmente es como que el domicilio le llovió del cielo. Le llegó. Parece increíble. Y me puse a pensar en eso a propósito porque después, se le va a parecer un poco loco, pero ya va a tener todo sentido. Me acosté, me dormí y estamos como en temporada de lluvias, y en la temporada de lluvias hay muchos bichitos. Y hay una cosa que es horrible, es una de las experiencias más feas que puede experimentar un ser humano en la vida, que es que usted esté dormido o se esté quedando dormido y llegue un desgraciado bicho a zumbarle en el oído, ¿no? Y usted se levanta, mira, no hay nadie, porque además se mimetizan entre las vetas de la madera, entre yo no sé qué, y entonces usted dice, ya se fue. No, no se ha ido. Está jugando con usted, está manipulando su mente, está sacándole la piedra y está reunido allá con otros diciendo, espere que se duerma y lo volvemos a fregar. Y el man se va, usted se vuelve a dormir. Además, uno cuando está dormido, pues obviamente está dormido, tiene movimientos lentos. Entonces usted cree que lo puede hacer así, lo coge, ¿qué? Como el señor Miyagi cuando cogía con los palillos No sucede así. Entonces el mosquito siguió y siguió y siguió fregando. Y yo hice lo que seguramente cualquiera de ustedes ha hecho en ese momento, que fue pararme, prender la luz y armarme de una chancleta, mano. Y como un desesperado empezar a perseguir a este bicho por toda la habitación a chancletazos. Y en algún momento, cuando uno de mis chancletazos fallidos, me puse a pensar y dije, oiga, el mundo hoy tiene carros que se manejan solos y yo estoy acá todavía intentando matar un mosco con una chancleta, mano. Me sentí tan cavernícola. Pero entonces recordé que tenía entre mis cosas, nunca lo había usado, tenía esto. Entonces me armé de esto, me paré y dije, ahora sí, desgraciados bichos, ¿cuántos son, no? Y arranqué a perseguirlos y por todo lado, ¿no? Y de pronto encontré al desgraciado, mano, en una esquina, no tenía escapatoria. Y lo cogí, así, con toda mi sevicia. Si esto se empieza a parecer un discurso de Petro, es culpa de esto. Oiga, y entonces vi al man morir. Cayó. Y yo lo vi así. Cayó ahí. Y cuando estaba en el piso, adivine qué hice. Lo rematé. Dije, nunca más me zumbes en la oreja. Se alcanzó a hacer un pequeño charquito de insecticida y el man flotó.
Y yo casi que no lo dije, pero lo pensé, dije, y esto es para todos los que quieran volver a zumbarme en la oreja. Y entonces mientras estaba viendo al bichito en el piso, el Señor habló a mi corazón y me regaló el título de este mensaje, que se llama Bicho Raro. Dígale a la persona que está a su lado, bicho raro. ¿Usted conoce alguna persona que sea un bicho raro? De verdad, diga, tranqui, esto es una zona de confianza. ¿Sí conoce un bicho raro? Juguemos a lo que callamos los líderes. ¿Quiénes aquí son líderes? Levanta la mano, líderes. Ok. ¿Sí o no que a veces a uno le tocan discípulos que son como bichos raros? Todos dicen que amén. Y ahora juguemos a lo que callamos los discípulos. No levante la mano. ¿Pero no le parece que a veces su líder es como un poco bicho raro? Dice, no. Pero tiene ahí cerquita, dice no. No, amén. Ese siervo de Dios es un gran hombre. Qué incómodo, ¿no? Los que están ahí al lado de los líderes. Es como que la cara quiere, como... ¿Conocen algún bicho raro? Sí, ¿sí o no? Hay unos que hacen que... En las familias, ¿sí o no que en las familias siempre hay bichos raros? ¿No se reúne en Navidad? Eso que van todos los familiares y esos que uno nunca ve y que por allá son lejanos y yo no sé qué. Y siempre llega uno que uno de los hijos es como un bicho raro. Que la gente dice, oiga, el hijo del Toño, sí que raro, ¿no? Vea con esas mechas, vea cosas como se viste, vea, es un bicho raro. Todas las familias saben bicho raro. Si en su familia usted no ha identificado quién es el bicho raro, es porque usted es el bicho raro. Algunos se quedaron, ya lo vi en sí. Soy yo. Quiero compartirle algo, como hacia dónde va este mensaje para que me lo entienda. Y es que yo siento que hay una complejidad en el ser humano que hace que siempre hayan cosas en el otro que no entendemos. ¿Por qué una persona se nos convierte en un bicho raro? Porque tiene unos códigos culturales, de tradiciones, de su forma de vivir o de ser, de su forma de vestir, que se contrastan mucho con los nuestros, son otros códigos, entonces no los entendemos. Y por eso decimos, ese es bicho raro. Es como cuando usted se asoma y ve salir a la vecina que nada le combina, que parece que lo hubiera vestido suso. Y usted dice, uy, la vecina, man, ¿por qué se viste tan horrible? ¿Quién le dijo que esos tacones eran con ese pantalón? Horrible. Claro, a la vecina le parece que está preciosa, que es una diva. Porque ella tiene esa estética, o ese concepto estético, y usted tiene otro. ¿No le pasa que a veces ve, sí, a la vecina que usted dice, pero esta vieja parece que el que la peina la lleva en la mala? Así, toda rara, toda... ese corte no es para usted, amiga. Y uno empieza a ver a esas personas como bichos raros, a veces. Porque uno no logra identificar qué hay detrás de eso, porque somos tan diferentes. Y si hay un sitio lindo donde nos tenemos que empezar a tolerar, a entender y a fomentar como bichos raros, es la iglesia, man. La iglesia es maravillosa por eso. Porque aquí viene gente de todos los estratos, aún hoy de varias nacionalidades, de varias familias, de varios contextos. Y quiero explicarle un poco lo que piensa Dios sobre eso, o por qué Dios lo pensó y lo estructuró así. ¿Por qué no nos hizo a todos un poquito más parecido? ¿Usted puede creer que Dios hizo a algunas personas hinchas de Santa Fe? Y uno dice, y mírelos, y tras derecho son orgullosos. Y usted dice, man, pero Dios, ¿por qué? No, mentiras, todo bien. Ya le dañé el espíritu, ya el resto del mensaje están mirándome en la mala. No. En la alabanza cantamos Ruge León. Vamos, León. Pero sí o no, son cosas raras. A uno le gustaría y uno dijera, bueno, pues lo espiritual, lo correcto es que todos fuéramos hinchas de Nacional. Sería lo normal, ¿no? Sería... Bueno,
Cuando uno se quiere complicar la predicación hace esto, ¿sí o no? Ya me enredé, vea. Ya tengo a la mitad del auditorio en contra. Y pasa por esto, niños. Y quiero hablarles a aquellos que en algún momento de su vida se han sentido un poco bicho raro. Aquellos que sienten que aún dentro de la iglesia a veces no encajan bien. O que en su colegio, o que en su familia, o que usted dentro de su núcleo familiar siempre ha habido otro que es como bien, pero usted es como el bicho raro. O en su colegio, o en su propia casa usted se siente un bicho raro. Usted siente que su esposo va por otro canal, que no la entienden, que no la valoran. O usted se siente un hombre que es un bicho raro. Estos chinos no me hacen caso, me miran raro, no me entienden mis instrucciones, no me obedecen. Soy un bicho raro en mi propia casa. Esto va un poco para todos ustedes de parte del Señor, que es lo que le quiero transmitir hoy. ¿Cómo ve Dios al ser humano? En toda su perspectiva y complejidad, de la siguiente manera. Salmo 139, versos 13 al 18. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que se fije y de alguna manera se deleite en las palabras que escoge el salmista, porque escoge palabras muy lindas que de alguna manera nos restituyen a nosotros, que de pronto hemos sido dañados por lo que otros han dicho de nosotros. De pronto puede pasar, y esto es un mensaje en el que voy a hablar con mucha franqueza de eso, puede pasar hasta que nuestros propios líderes en la iglesia o nuestros propios padres nos hayan dañado, nos hayan sin quererlo hecho sentir mal por cosas y hayan profundizado ese sentimiento de bicho raro que a veces tenemos en el corazón. Dice la palabra, tú creaste las ¿qué? Las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste. ¿Alguien aquí teje? ¿Sabe tejer así? Dígame, tejer es un ejercicio de mucha concentración. Cada puntada tiene que tener un ritmo y tiene que tener una concentración en lo que estoy haciendo. Y el Señor nos entretejió en el vientre de nuestra madre. O sea, ninguno aquí fue fruto del azar, sino que el Señor con sus manos nos entretejió. Entretejió al que se siente gordo, flaco, calvo, muy alto, muy narizón, muy orejón. A ti te entretejió, te entretejieron las manos de Dios en el vientre de tu madre. Eso dice la palabra. Pero luego dice lo que para mí es el secreto de este mensaje, y es gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tú eres maravillosamente complejo. Tú, dígale al que está a su lado, tú no eres un bicho raro. Tú eres maravillosamente complejo. Amigo, sus hijos no son chinos que no se los aguanta nadie. Son maravillosamente complejos. La señora con la que usted vive no es una señora cantaletosa. ¿Es qué? Maravillosamente compleja. Y cuando vuelvan a discutir, que ella diga, es que yo no sé qué, y usted no hace nada, y usted más, usted diga, ¿sabe qué? Usted es maravillosamente compleja. Somos maravillosamente complejos. Si le cabe el sinónimo, somos maravillosamente difíciles. Somos maravillosamente raros. Pero maravillosamente, porque ¿sabe quién nos creó? Un Dios maravilloso. Y el hecho de que nosotros seamos incapaces de comprender lo maravillosamente complejas que son las otras personas, no les quita que sean maravillosos y que un Dios maravilloso haya puesto en ellos eso que para nosotros es como son bichos raros. Y eso es un secreto que la iglesia tiene que entender, que además me parece que es precioso. Sigamos, dice, tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras yo iba cobrando forma en secreto, mientras usted se iba formando en el vientre como un niño, mientras usted era un niño inquieto que la familia no sabía qué hacer con usted, que compraron formol para intentar dormirlo, que lo cascaron, lo llevaron del psicólogo. El Señor estaba mirando a ese ser tan maravillosamente complejo, viéndolo crecer y viendo cómo eso de ser inquieto, cómo eso de ser diferente, hacía parte de su plan y hacía parte de cómo lo había creado. Ese chino que se metió en una habitación y leía y se volvió como todo intelectual, el Señor estaba ahí viendo cómo a él le apasionaba la literatura, cómo le apasionaba el estudio, cómo le apasionaban las ciencias.
Ese chino que un día cogió un balón y el regaño siempre era, ¿qué son estas horas de llegar? Y llega todo cochino, yo no sé qué, estoy mamado de su fútbol y yo no sé qué. El Señor lo estaba viendo y lo estaba dotando de talento para el fútbol. Y el Señor siempre ha sido para nosotros un papá orgulloso que nos mira crecer. Dice esta palabra, tú me observabas cuando yo iba, mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. La Reina Valera dice, mi embrión vieron tus ojos. Me viste antes de que naciera. Cada día estaba registrado en tu libro. Me gusta mucho esto que dice después. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Hago una pausa para entender esto. Eso quiere decir que el Señor se tomó el tiempo de diseñarnos y que el diseño que hizo para ti no es el mismo que hizo para mí, ni para el que tienes al lado, que aquí no hay un diseño igual, ni físico, ni emocional, ni temperamental. Todos somos diferentes y a la vez todos nos hizo el diseño de la mano de Dios. Diseñó nuestros momentos. Sabía que iba a llegar un momento en el que su corazón, el corazón de alguno aquí, iba a empezar a palpitar por el derecho. Y empezó a hacer cosas tan raras como a leer el Código Civil, el Código de Trabajo, el Código Penal. Y el otro hermano lo miraba, el otro hermano que le gustaba, qué sé yo, la medicina, lo miraba y decía, ¿qué mamera eso, mano? Un día alguien empezó a palpitarle su corazón. Dios diseñó eso por la medicina y se apasionó y se soñaba y disfrutaba y se veía metiendo un bisturí, partiendo una persona así por la mitad. Y eso mire, usted dice, uy, y eso a esa persona le emocionaba, le parecía lo máximo. Y Dios diseñó eso que tú haces, ese emprendimiento que tienes, ese feeling que tienes para los negocios, el Señor te lo dio. El Señor proyectó eso, ese feeling que tienes para la política, el Señor lo proyectó. Ese talento que tienes para arreglar carros, y esa pasión que tienes por los carros, por las motos, por arreglar todo lo que pongan en tus manos, algunos de ustedes, el Señor te la dio. El Señor te hizo maravillosamente complejo, pero además diseñó tus momentos. Sabía que iba a llegar un momento en tu vida en el que ibas a definir tu carácter y en el que ibas a ser una persona silenciosa. Y al Señor, eso que a mucha gente no le gusta, uy, es que este no habla, uy, es que toca sacarle las palabras, coño, no sé qué, al Señor le gusta que seas así. El Señor te diseñó callado, prudente. A veces hay gente que habla mucho, chismosa. El Señor diseñó gente que se ríe duro. Óigalos. Y el bicho raro, el que lo ve como bicho raro, dice, uy, ¿por qué se ríe así tan horrible, mano? Falta de respeto en la iglesia y uno ahí reírse como, no, ríase bien. Y el que se ríe duro, mira al que lo está mirando así y dice, porque será todo amargoso. Qué fastidio esta gente, mano. Vienen aquí a la iglesia a hacer mala jeta. Fíjense cómo para los dos son bichos raros. Y los dos son creaciones de Dios. Y los dos el Señor diseñó cada momento de su vida. ¿Me sigue? ¿Hasta ahí? Bueno, si alguien se pierde, levanta la mano y con gusto le explicamos. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Dígale al que está a su lado, los pensamientos de Dios sobre ti, dígaselo. Son preciosos. Son preciosos. Dios piensa de ti precioso. Dios te ve disfrutando de un partido de fútbol y te ve precioso. Le gusta que te guste el fútbol. Dios te ve a ti que trabajas en tu restaurante y que le pones todo el cariño a cada receta. Yo no sé qué, Dios dice, yo amo a ese cocinero, mis pensamientos hacia él son preciosos. Yo quiero que ese man emprenda, tenga un restaurante, mejor dicho, que todo su talento se desarrolle. Yo quiero eso. Y así sobre cada uno de nosotros. El Señor ama al flemático, al que tú a veces quieres darle un puño. El Señor lo ama. Y el Señor dice, me encanta, necesitaba gente así, que hiciera una pausa, que se la tomara suave y que pensara, reflexionara, ordenara sus ideas y actuara en consecuencia y fuera sabio. Dios ama al sanguíneo, al que tú te la pasas diciéndole, cállese o si no lo saco de la célula. Hágase allá, ustedes dos no se me reúnan, que es un chistecito ahí, qué mamera, quiten de ahí.
Que estos de aquí ya están como, ¿se acuerdan cuando uno jugaba Mortal Kombat y ya tenía el man a un puro puño de morir? Que quedaba así. Finish him. Este chiste solo lo saben los que han jugado Mortal Kombat. El Señor ama y diseñó a cada persona. Y además de eso, cuando empecé a leer y a intentar cuadrar este mensaje, pensé y dije, venga, busquemos como casos de bichos raros en la Biblia a ver si hay. Y me di cuenta no solamente que hay, sino que el Señor tiene cierta predilección por los bichos raros. Como que le caen bien. Como que le cae bien el que no está metido en secuencia, como que no lo hicieron industrializado, sino que se sale del molde. Ese le gusta al Señor. Y me puse a pensar, por ejemplo, en Ur de los Caldeos, que era donde vivía Abraham. Esto no lo dice la Biblia, esto me lo imagino yo. ¿Qué se quedaría hablando la gente de Ur de los Caldeos cuando Abraham se fue? La vecina, pongámosle la Yoli, ¿sí? Se quedó hablando con la vecina y le dijo, vecina, ¿usted sabe qué es de la vida del hijo del Taré? Dijo, ¿cuál era Abraham? Le salió loquito. Papá se fue con un cuento que para le hablaron, no sé si Dios, los extraterrestres o quién, y que él se iba, y que él dejaba todo, y que él, ¿sí? Claro, porque la gente ve así a veces a la gente que se sale del molde, que no siguió viviendo ahí como todo el mundo, que no siguió comerciando como él se fue. Y para mucha gente en Ur de los Caldeos yo creo que ese man terminó siendo como el loquito, la leyenda del loquito que se fue, que para yo no sé qué voz escuchó, para él está fallando esa porra y se fue. Era el bicho raro. José era un bicho raro. ¿Sabe por qué los hermanos odiaban a José? Por bicho raro. Porque el man empezaba a hablar y ellos decían, ¿qué está diciendo? ¿Por qué no habla bien? ¿Por qué no habla normal? ¿Por qué se meten esos videos de que el sol y la luna y que se inclinaron ¿por qué no es normal? A ese escogió el Señor, al bicho raro de la familia. ¿Por qué lo metieron en una cisterna? Por bicho raro. Lo quisieron matar por bicho raro. Usted lee la historia de Sansón a detalle, mira como su personalidad y todo, y uno dice, ¿en qué estaba pensando Dios cuando se le ocurrió que Sansón podía ser juez? ¿En qué estaba pensando, man? No tiene ningún sentido. Tiene todas las condiciones para ser un mal juez. Y la historia luego lo va un poco corroborando. David era el bicho raro de su casa cuando llegó Samuel a ungir al rey de Israel. Adivine a quién no le trajeron al frente, al bicho raro. Dijeron, mira, aquí están mis hijos. Dijo, no, ninguno de ustedes eran hombres de guerra, eran hombres valientes, yo no sé qué. Y entonces dice Samuel, Isaí queda otro de sus hijos, yo creo que todos se miraron. Y dijeron, pues sí, pero es el bicho raro. Papá toca el arpa y papá le gusta cantar y cuidar las ovejas y es como todo raro, bueno, no le gusta la guerra, no es así cuajo como estos, es un bicho raro. Dijo, tráigame el bicho raro porque no nos sentaremos a cenar hasta que él venga. Y lo ungió como rey. Pero le puedo poner unos ejemplos, los últimos dos, que son los que más me gustan. Uno es Juan el Bautista. Juan el Bautista es en todo el sentido un bicho raro. Dice la palabra en un pasaje que no compartimos mucho, Lucas 1, 59 en adelante, que cuando llegaron los 8 días, que es el tiempo de la circuncisión, lo llevaron a circuncidarlo y entonces dijeron, ¿cómo se va a llamar el niño? Pues ya se sabía cómo se iba a llamar Zacarías. ¿Por qué? Porque el papá se llama Zacarías. Y entonces la mamá, que sabía que su hijo no era normal, que era un bicho raro, lo pudo discernir, el Espíritu Santo se lo mostró, Dios se lo mostró, dijo, no se va a llamar Zacarías como el papá. Y en esa época como que todo el mundo dijo, ¿qué? Perdóneme, pero en esta casa si el papá se llama Zacarías, el niño se llama Zacarías. Si el papá es pastor, el hijo es pastor. Si el papá es médico, el hijo es médico. En esta casa no nos gustan los artistas, en esta casa no nos gusta la gente rara, en esta casa somos como nosotros educamos a nuestros hijos. Me da el favor y usted es Zacarías. Como pasa en muchos hogares que quieren matarle el bicho a los chinos y quieren que sea lo mismo que el papá y quieren que se porte igual al papá, y los papás sufren mucho por eso, man, porque dicen, este chino, ¿por qué salió tan raro, man? Pero la mamá, que era espiritual, dijo, no, el chino no se va a llamar Zacarías. Gloria a Dios, porque está más bonito Juan que Zacarías. Y entonces dijo, se va a llamar Juan.
Entonces dijeron Juan, y literalmente, fíjese usted, ¿cómo exclamaron todos los familiares? No hay nadie en tu familia con ese nombre. ¿De dónde Juan? Es que Juan traduce la gracia de Dios, la misericordia de Dios. El chino se va a llamar así, guste a quien le guste. Este chino no es igual al resto. A veces uno tiene que declarar, yo tengo hijos que no son iguales al resto, que no van a ser como nosotros, que tienen, su corazón palpita por otras cosas. A mí me apasiona la iglesia, yo soy pastor, vengo aquí, amo predicar, yo no sé qué, pero si usted me pregunta, ¿desearía eso para sus hijos? No, y no me lo tome a mal, porque mi respuesta es no, coma. Desearía para mis hijos que cumplieran el propósito para el cual Dios los creó. Ahí van a ser felices. Si mi hija mañana abre restaurantes por todo el país y le gusta la gastronomía y ahí desarrolla su ministerio y sus dones, gloria a Dios. Y la voy a apoyar y la voy a guiar y la voy a llevar allá. Claro, que siempre tenga temor de Dios y que siempre predique su palabra y que sea una líder. Y que conquiste y que allá en su restaurante convierta a todos los cocineros y que sí. Pero me voy a sentir mal porque mi hijo no es un gran líder acá o porque no predica. No. Me sentiría mal el día que yo falle y diga, nunca conecté con mi hijo, nunca conecté con él, nunca supe para dónde iba y nunca pude ser el mentor, nunca pude pastorearlo hacia el cumplimiento del propósito de Dios por siempre pensar que me salió un bicho raro. ¿Me sigue o no? Y le cierro esto para que ahora sí digamos el Juan era un bicho raro. En Marcos capítulo 1, versos 4 al 8, se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, dice: por estos días Juan el Bautista apareció en el desierto. Escuche esto, mano, bicho raro. Se vestía con ropa hecha de pelo de camello y tenía o usaba un taparrabos de cuero. Y cierre sus ojos e intente ver este man entrando a la iglesia, mano. Ojalá que le toque el más religioso de todos en la entrada. ¿Para dónde va? Un día me dijo aquí un servidor en la reunión de jóvenes, don Felipe, es que venga una cosa, es que vea ese chino ya, véalo con disimulo. ¿Cuál? Mire esa gabardina, mire ese que tiene la estrella del diablo. Le dije yo, ¿y entonces qué, lo sacamos? ¿O qué quiere que haga? ¿Para qué me dice? O sea, mano, con estrella del diablo, sin estrella del diablo, siéntemelo ahí. ¿Ya entró? Antes, si tiene la estrella del diablo, con más ganas, venga, lo recibimos y lo saludamos. A ver si le sacamos los chukis de una vez. Otro día, nunca me olvidé eso, fue muy chistoso, estaba yo acá sentado adentro y entraron 2 de los 12 jóvenes. Pipe, ¿qué pasó? Hay 2 gays en la primera fila. Uno está maquillado. Sí, y entonces, ¿lo sacamos? O sea, luego no se trata de eso la iglesia. Luego no construimos esto, era para que llegaran todos. Bichos raros, hermano, la gente los ve como bichos raros. Juan el Bautista era un man que no solamente, no contento con vestirse con ropa de camellos y ponerse un taparrabos de cuero, tras del hecho, el man tragaba saltamontes con miel. Como usted va a KFC y se traga el pollo con miel, se tragaba los saltamontes. ¿Hay un bicho raro más raro que este? O sea, literalmente se tragaba los bichos. Un bicho raro, era como medio hippie el Juan, ¿no? Comía los insectos. Como yo. Mi hijo se llama Juanes por Juan el Bautista. Y de verdad yo lo sentí muy de parte de Dios. Cuando estábamos hablando del nombre, que una noche hablamos con mi esposa de Juan Esteban, inmediatamente, porque yo había leído algo de Juan y dije Juan el Bautista. Y el Señor me dijo ese día, tu hijo va a ser diferente. Tu hijo va a cumplir el propósito, pero lo va a hacer de una manera diferente. Y yo no sé si va a ser así, pero yo me lo sueño aún por fuera de las paredes de la iglesia. Yo me lo sueño llegando a lugares donde de pronto nosotros no hemos alcanzado a llegar. Y allá haciendo luz y allá llevando la luz de Cristo. Quizás no para ser un pastor, quizás para ser un diseñador, un artista, una persona que tenga otras formas de llevar el evangelio. Yo me lo imagino así. Y si eso fuera así, yo sería muy feliz. Muy feliz. ¿Me sigue? Muy bien. Y el último que le quiero hablar hoy es Jesús. Perdóneme si esta expresión a usted le choca un poco, pero en medio de este contexto que le estoy predicando, Jesús en su familia fue un bicho raro. Cuando Jesús nació,
y fue con sus papás. Todos los niños judíos, si usted ha visto o ha ido a una sinagoga, sabe que los niños judíos entran de la mano de los papás. Y los niñitos van ahí cogidos de la mano de sus papás. Pero Jesús no. Jesús se soltó de la mano de los papás y se les perdió. Y uno cree que es que ellos dijeron, ay no, el niño se perdió porque es que el niño, pero tranquilos porque el niño es el hijo de Dios y yo no sé qué. No, uno ve que hay un malestar en María y en José, que no están contentos, que lo buscan y que cuando lo encuentran, le dicen, hijo, dice sus padres, cuando lo encontraron, dice sus padres, no sabían qué pensar. Porque ¿dónde lo encontraron? En el templo, hablando con quién, disertando con los doctores de la ley, y dice la Biblia que María y José no sabían qué pensar. O sea, como que se miraban diciendo, ¿por qué este nos salió así, mano? ¿Por qué este chino no puede ser normal? ¿Por qué no puede cogerse nuestra mano y venir a la sinagoga? ¿Qué hace hablando un chino de 12 años con los doctores de la ley? ¿Por qué? No sé si alguno de ustedes en algún momento se ha preguntado, ¿por qué mi chino me salió así? ¿Por qué mi discípulo me salió así? O sea, viene a la iglesia y todo, pero ¿por qué no puede ser normal? ¿Por qué no puede ser uno de esos cristianos que se sienta en la célula, hace cara de cristiano y dice, ya? Pero no, pregunta, friega, uy, no, mano, se la pasa hablando de otras cosas. No todo lo que habla es espiritual, habla de sus negocios, habla de sus proyectos. ¿Por qué no puede ser pagar capacitación destino y ya? Y sentarse ahí en el salón como un autómata, recibir la clase y ya. Pero ellos, cuando Jesús les dice, además mire la respuesta de Jesús, no, papás, es que en los negocios de mi padre me era necesario estar. Y dice la palabra que dice, pero ellos, verso 50 de Lucas 2:50 dice, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. ¿No le pasa que a veces hay una brecha con nuestros hijos que uno no entiende lo que nos quieren decir? Que uno está como desconectado, que es como si estuviéramos hablando dos lenguajes diferentes, como si ellos tuvieran unas prioridades, nosotros otra, ellos tuvieran una visión de la vida, nosotros otra. Pero también con los discípulos. ¿No le pasa que a veces uno dice, ¿cómo hago para que mi discípulo me entienda? Es que estamos tan desconectados. Me provoca meterle un mazazo para que entre en mi mismo canal. ¿Por qué para él son otras las prioridades? ¿Por qué para mí que venga la célula y yo no sé qué es tan importante y a él le vale 5? Y además no le importa hacérmelo saber. O sea, me encima la risa, mano. ¿Por qué? Porque somos muy diferentes. Y porque a veces el no entender ese bicho raro nos hace chocar mucho, chocar con la pareja, chocar con los discípulos, chocar con nuestros hijos. Y hoy quiero, en el tiempo que tengo, compartirle tres consejos para manejar al bicho raro. 3 consejos para manejar al bicho raro. El primero de ellos es, no voy a echar más, tranquilos, ya estoy mareado yo también. El primero de ellos es no mate al bicho. No mate al bicho raro. Queridos, los cristianos, la iglesia, las familias, andamos a veces con un insecticida intentando matar al bicho raro. Esa parte que es rara, que no entendemos de los demás, pero que al final los hace auténticos. No los mate. Dice la Biblia que Dios nos hizo maravillosamente complejos. No mates, no quieras cercenar, no quieras cortar lo que para Dios es maravillosamente complejo, solamente porque tú no lo entiendes, o solamente porque no es tu estilo de vida, o no lo compartes, o tu vida es diferente. No lo mates, porque ahí hay un propósito de Dios, porque Dios diseñó a esa persona también. Claro, no estoy hablando del pecado, no estoy hablando de las maldiciones, no estoy hablando de todos estos temas espirituales que seguramente nosotros debemos confrontar en nuestros discípulos, en nuestros hijos. Para eso está la iglesia. Pero estoy hablando de la autenticidad de las personas. Cuídese, líder, cuídese, porque le va a tener que pedir o dar cuentas al Señor más bien de esto. Cuídese si usted termina siendo el responsable de matar la autenticidad que hay en una persona, la complejidad maravillosa que Dios le dio a una persona, solamente porque usted es diferente, no la entiende. Cuídese. Y ahí en este punto le hablo un poco a los líderes. Cuidémonos. El Señor nos dio su creación preciosa para que nosotros la pastoreáramos, la lideráramos. Y en eso no podemos ser irresponsables. A veces hay personas que asumen su liderazgo con mucha tranquilidad, como con mucha frescura. Ser líder de una persona es una gran responsabilidad. Ser líder de una persona es entender que Dios nos delegó una misión con esas personas. Dios nos dio a todos propósitos diferentes, pero Dios tiene pensamientos también preciosos sobre cada uno de
de los miembros de esta iglesia. Pueden haber propósitos raros. Puede haber personas que tengan otra forma de pensar, de hablar, otra forma de vestir, otra forma de ver la vida, otros rasgos culturales. Tenemos personas en esta iglesia, muchas personas que vienen de Venezuela, tienen otros rasgos culturales y a veces nos cuesta, ¿cierto? Pero Dios tiene un tremendo propósito y Dios ha bendecido a MC y Zipaquirá con cada persona que ha llegado de Venezuela. Han sido, démosles un aplauso a ellos. Yo he aprendido a amar a esa nación. Aquí llegó hace mucho tiempo Robert y Yuri, que son de mi equipo de 12, y los amo. Y a través de ellos entendí como su cultura, su forma de ser, y digo, qué nación preciosa, mano. Además comen rico. Dice la leyenda que cuando usted llegue al cielo, el postre siempre va a ser quesillo. Y de 11 le van a dar cachapas. Dice la leyenda. Oiga, en Venezuela se come bueno. En mi casa cambiamos la promasa por el pan por culpa de los venezolanos, man. Nos enseñaron eso. Y aquí uno como líder tiene que entender eso. Entender que ser líder no es meter a las personas en un sistema formativo que aquí llamamos la visión, en otros lados pueden ser los institutos bíblicos, las escuelas de formación, etcétera. La misión del líder no es necesariamente o solamente meterlos ahí. Y como que usted dice, ahí van mis discípulos, esta es la universidad de la vida, esta está en capacitación de destino, esto yo no sé qué. Cuídese además, porque pasa algo y es que cuando uno es religioso, al religioso le gusta el religioso. Al líder religioso le gusta formar gente religiosa. Porque el religioso, cuando usted tiene un discípulo religioso, usted lo puede presentar en todos lados, mire, este es mi discípulo. Y ese como es religioso, hace cara de cristiano. Y ese como es religioso, cuando se sienta acá, hace buena jeta y mira así como si estuviera todo santico y dice, oh, gloria a Dios, amén, aleluya. Entonces a usted le gusta a ese discípulo porque lo hace quedar bien. Y cuando usted le dice, pastor, mi discípulo, él se saluda al pastor y le dice, mi pastor, el Señor te bendiga, yo no sé qué, ay, eso mejor dicho le profetiza al pastor. Y tiene este lenguaje espiritual hoy de que a usted le gusta como líder que sus discípulos tengan porque lo hace sentir en una zona de confort. Ah, pero el bicho raro, ojalá que si no nos llegue. El bicho raro lo confronta a uno con su religiosidad. El bicho raro pregunta en la célula, mano, uy, dígame si a los líderes no les da piedra a veces que les preguntan. Y usted, uy, levantó, usted se hace el bobo para no darle la palabra. Levantó la mano el bicho raro, mano. Ese es medio intelectual hoy, entonces ahorita quién sabe qué me va a preguntar. Tras del hecho, usted le toca estudiar la Biblia porque el bicho raro hace preguntas inteligentes, mano. Y lo confronta a usted. El bicho raro dice, pero venga, ¿y eso qué tiene que ver con cualquier cosa, con la teoría de la evolución? Y a usted una neurona se le suicida en la cabeza, mano. ¿Por qué preguntan estas vainas, mano? Déjeme dar mi palabra. Pero el bicho raro pregunta, opina. Y tras del hecho, cuando usted le da una consejería, no le habla espiritualoidemente como otros, sino que el man le dice, líder, tengo un proyecto, imagínese que es que a mí me gusta la música, yo no sé qué usted, a mí qué me importa eso, mano, se va a inscribir a capacitación de destino, sí o no, mano, resúmamelo. Además que la música, yo no quiero discípulos músicos, yo quiero gente que le sirva al Señor. Aleluya. Y empezamos a matar al bicho raro y miramos cómo le coartamos. Decimos que no, pero en el fondo le empezamos a coartar. Lo queremos meter en una cajita que se llama iglesia y que ahí esté como un hámster. Y ya. Y ahí hay todo un propósito del Señor. No, dígale al que está a su lado, no mate al bicho raro. No mate al bicho raro, ámelo. ¿Le puedo contar un testimonio rápido? Mire, cuando yo llegué a esta iglesia, y por eso le doy gracias a Dios cada día de mi vida, no me mataron el bicho. Yo llegué a hablar, me acuerdo que yo empecé aquí, bueno, y al principio como todos cuando empezamos en la iglesia uno se siente un poco bicho raro, ¿sí o no? Y uno dice aquí cómo toca portarse, aquí toca levantar las manos, aquí toca yo no sé qué, tal. Y entonces cuando empezó a pasar el tiempo, duré un tiempito como con una idea en mi corazón y en mi mente, y un día en una reunión me acuerdo de que empecé a ver la alabanza y dije, vea, este man toca la batería, este man son duros los de la alabanza de esta iglesia siempre ha tenido gente muy tesa en la alabanza, ¿sí o no? Y decía, esta vieja como canta, mano, canta bueno.
y este también canta bueno. Y entonces ese día, ya de entrada entenderá usted que en toda esa alabanza yo tuve los ojos abiertos. Y dije, ese día dije, yo he venido construyendo un sueño y le dije a Tati, yo quiero hablar contigo, tengo una idea, tengo un sueño, como algo que el Dios ha puesto en mi corazón. Y me dijo, cuéntame. Entonces le dije, es que a mí me parece que en la alabanza hay gente muy buena y que yo podría, porque mi pasión desde niño, yo fui un poquito bicho raro porque yo me encerraba en mi habitación a escribir y escribía cuentos, fábulas, yo no sé qué, historias. Y empecé a escribir y le dije, yo creo que yo puedo empezar a escribir guiones para empezar a hacer musicales. Y me dijo ella, como para esos de Navidad. Entonces le dije, no, o sea, no te imagines un musical donde al final llega Jesús y los salva a todos, no. Es un musical tipo Broadway, una producción así. Y ella me dijo, sí, cuéntame más. Entonces le dije, no, pues imagínate, me dijo, pero ¿cómo así? ¿Para la iglesia? Le dije, no necesariamente, como para que al final del año, en un momento especial, toda la gente de la ciudad viniera a la iglesia a ver un show, un espectáculo. Y le digo una cosa, mi hermana no me mató el bicho, me apoyó. Me dijo, Pipe, gordito, me dice ella, gordito, ¿qué hay que hacer? Dime qué hay que hacer y hagámosle. Entonces le dije, sí, hicimos la reunión, yo no sé qué, los chicos tampoco entendían muy bien qué era lo que había que hacer, empezamos muy de ceros y empezamos a construir. Este año vamos a hacer el 9º musical de la iglesia, que va a estar espectacular seguramente. Y yo le doy gracias a Dios porque cuando yo he llorado en un par de musicales cuando ya los veo ahí puestos, y una de las cosas por las que yo lloro, además por el talento de todos los chicos, porque de verdad me emociona mucho ver como algo que uno escribió tan lindamente actuado, cantado, producido, pero sobre todo a veces se me empieza a aguar el ojo, es porque digo, gracias Señor, porque yo puedo cumplir mis sueños en la iglesia, porque la iglesia me apoyó, porque la iglesia no me trató como un bicho raro, porque yo puedo ser tan feliz haciendo todas estas cosas. O en otro momento el pastor me llamó, me dijo, Pipe, es que imagínate que me van a lanzar al consejo, yo no sé qué, creo que la segunda vez que se lanzaba, y yo quiero que tú me asesores como el tema político. Yo me subí como 3 pisos así, dije, uy, voy a asesorar al pastor. Y fue lindísimo, mano, porque yo siempre me gustó la política, siempre, desde muy chiquito también. Y cuando empecé a decirle, pastor, pues yo no sé, sugiero que hagamos esto, que este sea el afiche, que hagamos un video así, yo no sé qué, ¿cómo te parece? Y él me decía Sandro, el pastor Sandro, me decía, Pipe, lo que tú me digas, mano, yo me dejo asesorar. O sea, yo asesoré al pastor. Y yo me sentía importante en la iglesia. Y en esas reuniones seguramente no hablábamos de células ni de capacitación, hablábamos de política. Yo me sentía feliz hablando de política con él. Todavía tenemos charlas eternas de política con él. Me gusta estar con él y me gusta como el valor que él me ha dado como discípulo. Me siento un discípulo amado, escuchado. Como que entendieron que yo era un bicho raro, pero que ese bicho raro había que no matarlo, no rociarle spray de sino que había que motivarlo, promoverlo y ser mentores. Y yo siento que de eso se trata el liderazgo. Nosotros tenemos discípulos preciosos de diferentes índoles. Unos son más tesos para el ministerio y ganan más, yo no sé qué, pero todos son preciosos. En mi equipo está la mejor concejal que tiene este municipio en este momento. La mejor, mano, ya está. Nuevo look y tal. Y yo hablo con ella y la mayoría de nuestras charlas, ¿sabe sobre qué son? Sobre política. Porque la escuchamos desde que era una jovencita, llegó a la iglesia y dijimos, esta es la propia para la política, man. Toca sacarla al otro lado. Pero tengo médicos, no sé si está por aquí Carlos Andrés y Paola, y tienen una familia de médicos y algún día estuve en Bogotá con ellos y yo los veía a ellos hablar de medicina, para mí era como escuchar japonés avanzado, y hablaban y yo decía, mi discípulo es tan apasionado por esto, o sea, le brota, mano, le encanta. Y entonces hay muchos que pueden decir, sí, pero pues eso no es, sí, pero eso no es tan espiritual, o sea, también, pues sabe que sí. Un día hablamos con ellos y nos contaron cómo en ese consultorio, la pareja, porque ellos trabajan juntos, allá llegan muchas mujeres, creo que ellos contaron ese testimonio, con la idea de abortar. Y ellos tienen con esas personas 2 charlas, una médica donde le explican los riesgos de un aborto, pero otra espiritual. Y muchas veces en ese consultorio han terminado orando, llorando y haciendo reversar una decisión que es para toda la vida y que entristece el corazón de Dios. Tengo discípulos o personas en el ministerio que son empresarios
Y entonces no falta, usted dice, estos manes se la pasan con sus negocios. A veces nosotros queremos hacerle sentir a la gente que lo que los apasiona no está bien, porque a veces no casa mucho con las cosas que hacemos en la iglesia o con nuestra agenda. El bicho raro además te complica la agenda, tiene eso, ¿no? Porque él anda en otras cosas, entonces no siempre coincide con la reunión, no siempre coincide con la célula y te toca como mirar cómo cuadra, entonces no te gusta. Te cae gordo porque, ay, ¿por qué no puede venir siempre como todos? Los que son normalitos y hacen cara de cristianos y llegan a la hora que es. Y entonces, discípulos que son empresarios y también hablo con ellos y entonces les digo, no, los motivo, mano, cuénteme ustedes cómo es su negocio. Yo no sé qué, un día nos sentamos con ellos y nos dijeron, a nosotros más que nuestros negocios, yo no sé qué, ¿sabe qué nos gusta? Generar empleo. Generar empleo es una pasión para nosotros. Y todas las personas, todos los empleos que generamos, con esas personas nos sentamos y les compartimos a Cristo y sentimos que ahí nosotros ganamos. Muchas de las personas, obviamente sin obligación, pero terminan viniendo a la iglesia, han ido a encuentro y nosotros además escogemos y miramos como personas vulnerables. Y yo dije, tremendo, ahí hay un ministerio. Estuve en El Salvador, en el país, hace como 2 semanas y fui con muchas expectativas, entre otras cosas de ver, pues porque desde aquí uno ve en las noticias y uno admira mucho al presidente Bukele. Bueno, yo personalmente, no sé de usted, yo lo admiro mucho por ver todo lo que estaba haciendo en esta nación. Y fui allá y fue muy lindo porque claro, fuimos con el gobierno en visita, digamos, oficial, pero hablamos con mucha gente en la calle. Y mucha gente en la calle nos empezó a decir, no, nosotros amamos al presidente Nayib. Yo hace 20 años no me veía con mi familia y vivíamos en la misma ciudad, pero es que de esta cuadra de acá al frente no se podía pasar allá porque había una frontera invisible en la misma ciudad. Y si nosotros pasábamos allá, nos mataban. Nos apuñalaban, nos disparaban. ¿Sabe? Había cosas rarísimas porque las maras eran gente que estaba dañada de la cabeza. O sea, por ejemplo, si habían 2 maras grandes, dos pandillas grandes, ellos por ejemplo compraban tenis y a veces ponían de moda unos tenis. Entonces si ellos se ponían unos Jordan Air, esa mara, nadie más en todo San Salvador podía usar esos tenis. Y si un niño o un jovencito se los compraba y salía un día a la calle, lo mataban por eso. Y muchos papás, hablábamos con papás que decían, a nosotros nos tocó escoger entre la muerte o que violaran a nuestras hijas, porque cuando un hombre de la mara quería estar con una de nuestras hijas, no había cómo decirle que no. El no era que lo mataran a uno. Una cosa terrible, hermano, terrible. Pero en medio de todo esto que estaba pasando, se estaba gestando un líder que yo, como analizándolo allá, veía 2 cosas. Era una familia de empresarios y de líderes. Más que políticos, eran empresarios y líderes, de gente con visión. Y allí nació o creció Nayib. Y Nayib Bukele fue un tipo, la familia de ellos llevaron la representación de Yamaha a San Salvador. Que creyente, que temeroso de Dios, amigo de Jesús, nacido de nuevo, que empezó a gestarse como un líder empresarial y se hicieron muy ricos con sus empresas. Y un día dice, yo tengo cómo cambiar la historia de mi pueblo. Se lanza a la política, es presidente de San Salvador, se vuelve el mejor presidente que San Salvador ha tenido, el mejor alcalde, perdón, que ha tenido San Salvador en toda su historia. Y con eso da el salto a la presidencia y le cambia la vida a millones de personas que hoy con lágrimas, con sonrisas, con tantas cosas tan lindas. Para mí, yo lloré en un par de reuniones que tuve allá, de ver cómo se pueden cambiar las cosas y cómo a través de la política se pueden cambiar las cosas y de cómo a través de tipos como Bukele se pueden cambiar las cosas. Pero me hice una pregunta, ¿qué hubiese pasado si el pequeño Bukele hubiese llegado a mi célula? ¿Cómo lo hubiera pastoreado? Le hubiera dicho, déjeme hablar de política y de negocios, papi, en lo que está, aquí estamos y yo no sé qué, ¿por qué no fue a la célula? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo esto otro? No matemos al bicho, mano. No le matemos el bicho a la gente. Porque ese es un cristiano que su corazón palpitaba fuera de la caja, por fuera de lo que nosotros consideramos que siempre que es correcto y que es lo que se debe hacer en la iglesia. Y mire a dónde llegó y mire cuántas vidas ha cambiado. Usted sabe cuántas personas necesitamos. Esta iglesia nació con el sueño de ganar a Zipaquirá para Cristo. Se lo juro que aquí encerrados no lo vamos a hacer. ¿Sabe dónde necesitamos fichas nuestras? En todas partes. Necesitamos chefs en los proyectos de desarrollo gastronómico, turístico, necesitamos abogados, necesitamos gente en el gobierno.
Necesitamos entrar a las universidades, entrar en la cultura, entrar en todas partes. Necesitamos que no matemos al bicho, porque cuando matamos al bicho le estamos haciendo mucho daño a la iglesia. ¿Usted no se ha dado cuenta a veces que la gente en el mundo tiene una visión de que la iglesia somos una partida de autómatas que hacen todo lo que dice un líder o un pastor? Es la visión que hay afuera. No es cierto. Aquí hay gente que el Señor tiene pensamientos preciosos sobre ellos. Yo hablo con tantas personas de la iglesia y siempre le digo al Señor gracias. La iglesia tiene gente lindísima. Ayer hablaba con una persona aquí de la iglesia que me encontré en el festival gastronómico. Vayan hoy, que está muy bueno además. Y mañana, pueden ir hoy o mañana. Y estaba en el festival gastronómico y me empezó a hablar de proyectos. De yo no sé qué, decía, este man es tan pilo, man. Yo, ¿por qué no soy como este man? Pilo para los negocios, con visión, con yo no sé qué. Decía, este man es muy pilo, man. Y a veces habla uno con los discípulos. Yo trabajo con gente que admiro. Conmigo trabajan algunos diseñadores de aquí de la iglesia. Y estos manes son repilos, man. Son gente buena. No les podemos matar el bicho. Siempre he intentado que el que diseña, que termine su carrera profesional, que a veces usted celebra con su discípulo y lo exalta públicamente cuando tiene una gran convocatoria a la convención, a la universidad de la vida, pero no celebra igual, por ejemplo, sus títulos profesionales, cuando se abre el negocio, cuando triunfa con su emprendimiento. Mano, esos momentos son parte de la integralidad de la formación de un discípulo. Usted les mata el bicho, mano. Bueno, solo le quiero decir que no es que ahora se vaya a dedicar a ese negocio y que no me va a volver a la célula y que me va a llegar tarde y que yo no sé qué, y usted está preocupado es por eso y no porque su discípulo está cumpliendo el propósito para el cual Dios lo creó. En la iglesia, por supuesto, pero también en los negocios, en el derecho, en la arquitectura, en sus emprendimientos, en sus estudios. Segundo, ¿cuál era el primero? No mate al bicho. El segundo es esquive el insecticida. Hay muchas personas, aquí digamos le hablé a los líderes, ahora le quiero hablar a usted, a todos, al discípulo, a personas que se han dejado afectar en sus familias, en la sociedad, en donde sea, y se han creído el cuento que son bichos raros, o que ya no sirven, o que no tienen la capacidad. Ahora que uno escucha estos casos a través de la Secretaría de Familia, de la Alcaldía, uno dice, uy man, hay tantos hombres desgraciados, digo desgraciados literalmente desgraciados, sin gracia, mano, sin favor de Dios, que le hacen tanto daño a las mujeres. Uno escucha tantos testimonios de mujeres que han sido víctimas de violencia física, por supuesto, pero de violencia económica, por ejemplo. Hombres que hacen sentir que la mujer no es nada porque ellos son los que ponen la plata en la casa y la someten con ese argumento. Hombres que ejercen violencia psicológica. Y hay mujeres que hoy en nuestra ciudad viven unos dramas, se sienten feas, se sienten poca cosa, se sienten bichos raros, se miran al espejo y se ven feas. Porque un desgraciado les dijo una cantidad de cosas, las trató como un bicho raro y ellas se lo creyeron. Se tragaron el insecticida, las mataron. Les mataron el bicho. De todo lo lindo que es una mujer, de su jovialidad, de su belleza, de su carácter, de sus cosas bonitas. Le mataron, un desgraciado le mató el bicho, mano. Hay chicos que en su casa les mataron el bicho. Hay gente que dijo algún día, oiga, yo tengo una idea, yo quiero ser un emprendedor, yo no sé qué, y el papá le dijo, mi hijo, nosotros somos pobres. Su familia aquí, eso, sobrevivir, eso regálese al ejército a ver si lo mantienen un año allá. Y hay gente que ha crecido con una mentalidad de que un papá o de que un contexto social le mató el bicho. Hoy veo a veces uno de estas manifestaciones y veo unos chicos que, ¿y usted por qué está así? Porque es que no dieron los subsidios, yo no sé qué, le mataron el bicho. Siente que necesita que alguien esté en la presidencia para que él pueda surgir en la vida. O sea, hay gente que siente que depende de un subsidio para surgir en la vida. Le mataron el bicho. Le dijeron, usted necesita, usted solito, sin gobierno, usted no sirve para nada. Le mataron el bicho a mucha gente, mano. Y toda esa capacidad creativa que tenemos los colombianos, que además somos un país tan lindo, mano, y con tanta riqueza en su gente, Señor nos dio a nosotros, somos tan maravillosamente complejos,
que el Señor nos dio como esa capacidad de rebuscarnos, de ser emprendedores, de salir adelante, de trabajar duro, de yo no sé qué, pero nos quieren matar el bicho, mano. El progresismo le quiere matar el bicho a la gente. Quiere que usted se sienta una persona subsidiada, subvencionada, que nada puede hacer sin el Estado, que, mano, aquí este país es de gente tan bravera, que no nos maten, tan auténticos que nos hizo el Señor, tan lindos que nos hizo el Señor. Porque eso está pasando también hoy, sobre todo en la juventud. Queridos, esquiven el insecticida. ¿Sabe? Moisés, por ejemplo, Moisés, todo el mundo lo empezó a ver como un bicho raro a tal punto que tuvo que huir, porque cometió un error. Mató a una persona, no es cualquier error. Y se fue, huyó a las montañas, al desierto, yo no sé qué, y allá fue y lo buscó Dios. Y le hizo entender, le dijo, claro, estuvo mal lo que hiciste, pero hay una cosa del bicho que yo no voy a matar, y es que esa violencia que tú tienes, ese ímpetu que tú tienes, es el que ahora voy a usar para liberar a mi pueblo. Y el reino de Dios necesita gente violenta, gente con carácter. Entonces, si usted todo el mundo le dice, es que usted tiene ese carácter, no sé qué, sí, cámbialo, pero no pierdas tu autenticidad porque ese carácter lo necesita el reino de Dios. Lo necesitan los negocios, lo necesitan las empresas, lo necesita la iglesia. No lo pierdas. ¿Usted se ha pillado que hay gente que es dura para la plata, que le busca como la trampa al peso? Y ponen este negocio y saben, entonces aquí están vendiendo esto y vienen, lo traen, lo venden, le ganan el 100%. Son gente que es dura para los negocios, mano, venden de todo. ¿Sabe quién era así? Jacob. Claro, estaba actuando mal. Tumbó al hermano en el episodio del plato, de que nosotros llamamos como el plato de lentejas, lo tumbó, le tumbó la primogenitura. Tumbarle la primogenitura era tumbarle igual billete, porque eso se podía monetizar, como dicen hoy en día, ¿no? Y luego fue donde el papá, y el papá estaba malito, mano, y estaba ya viejito. ¿Y sabe qué hizo? Lo tumbó, mano. Engañó al viejito y usted conoce la historia. Y luego se fue donde el tío, y el tío lo quiso tumbar, ¿y sabe qué hizo Jacob? Lo tumbó. Le volteó el negocio. Y un día ese man se encontró con Dios, ese que era duro estaba en la juega, decimos, ¿no? Y se le presentó el ángel del Señor. ¿Y sabe qué le dijo, qué le propuso al ángel del Señor? Un negocio. Man le dijo, bueno, déjame porque ya Raya le dijo, no, te propongo un negocio. Si tú me bendices, yo te suelto. Yo creo que el ángel del Señor dijo, si no le hago el negocio, este man me tumba, mejor lo suelto. Y denle el aplauso al Señor. Y de eso, ese bicho raro que aquí decimos es que ese man vive allá, yo no sé qué, se tiene allá su negocio en San Andresito y vive por ese negocio, yo no sé qué, y trae mercancías, ¿sí? De ese man, el Señor fundó la nación de Israel. Le cambió su nombre de Jacob, que era engañador, era un poquito estafador el man, lo llamó Israel, nación, pueblo. Ya que uno no puede pensar igual de todos los bichos raros. ¿Cómo se llamará esto? Mi ejemplo, o una persona que yo sigo mucho en la Biblia, es Daniel. Daniel es un tipo muy pilo. Cuando llegó a Babilonia, le dijeron, ¿quiénes son pilos de los judíos para asesorar aquí al gobierno? Entonces dijeron, pues hay uno que se llama Daniel y otros 3 que andan con él, son buenos, mándemelos. Y empezaron a asesorarlo, y cuando lo empezaron a asesorar ellos se dieron cuenta que eran 10 veces mejores. O sea, el rey dijo, este man es 10 veces mejor que los burros que yo tengo de asesores aquí en Babilonia, man. Este es 10 veces mejor. ¿Y qué era Daniel? Un intelectual, un apasionado por la política, un hombre lleno del poder de Dios, de la unción del Espíritu Santo seguramente, pero apasionado por la política, que en ese contexto, y tiene que serlo, el contexto babilónico, estaba asesorando al imperio más poderoso del mundo, igual que José en Egipto en su momento. No estaba asesorando allá, pues, quién sabe a qué, al pueblito de Tangamandapio. ¿Se acuerda de Jaimito el Cartero? No era Tangamandapio, mano, era el imperio más poderoso que había en ese momento.
se fija. Y yo soy libre en ese momento porque digo, vea, no soy un bicho raro, el Daniel asesorado, yo soy asesor de gobierno. ¿Sabe cuánto necesita el gobierno colombiano en todas sus instancias asesores con temor de Dios? Gente que se esté formando en nuestras iglesias y que la estemos apoyando para que llegue a las esferas de gobierno. ¿Sabe cuánto necesitan las artes? Gente que tenga ese perfil. No esquive, no diga, ay, no, es que yo ya morí a mis sueños. Hay gente que murió a sus sueños. Hay gente que se tragó el veneno. No es posible, amigo. Tan es propósito de Dios que seas líder y tengas una célula, como lo es que seas un gran abogado, o que seas un gran comunicador, o que seas un gran chef. Porque eres un plan de Dios maravillosamente complejo, que de pronto no todos aquí entendamos, pero tenemos que hacer el esfuerzo de pastorearte para que cumplas el propósito integral por el cual Dios te creó, y no matarte al bicho, y tú debes esquivar el veneno. Hay un propósito de Dios en tu vida maravilloso. Te tienes que amistar con eso. Te tienes que abrazar al bicho raro y decir, sí, eso que todo el mundo me ha dicho que soy un bicho raro, no, yo soy maravillosamente complejo y voy a cumplir el propósito de Dios. Empieza a ver tu negocio como un propósito de Dios. Empieza a ver eso por lo que palpita tu corazón como un propósito de Dios. Tu pasión por el deporte, por la cultura, o la pasión que quizás abandonaste. Hoy el Señor te está diciendo, ¿por qué la abandonaste? No, es que yo sentí que eso no casaba aquí, que en esta estructura, que en la iglesia, o que en mi familia, o que donde sea no era como mucho para eso. Amigo, el Señor hizo planes contigo, te diseñó. Si tú tienes esa pasión en tu corazón, Dios quiere algo de eso y te va a demandar. A ti que te dio esa pasión, como al líder que te pastorea, nos van a demandar. El Señor va a decir, ¿qué hiciste con el talento que le di a este discípulo? ¿Por qué le echaste raid? Si yo quería era que lo pastorearas y lo llevaras al cumplimiento de ese propósito. ¿Por qué le cercenaste los sueños? ¿O tú por qué también te los dejaste cortar? ¿Por qué no luchaste por lo que yo te di? Tu pasión por las artes, el que cantaba, la señora que está en la casa y dice, no, es que yo ya como no estudié. ¿Y por qué no estudiaste si te apasionaba eso? Maridos, respalden a sus esposas a que estudien. Muchas veces los esposos dicen, uy, no, con lo que está en las universidades eso se me descuadra. No, eso mejor cambiemos el tema. Y además, ya para qué va a estudiar, para criar chinos. Así son. ¿Quién dijo eso, hermano? Estudien. La iglesia necesita que los cristianos estudien, le echen ganas, porque el Señor va a demandar. Sí, no solo nos va a demandar por las almas. No solo por las almas. Te van a pedir cuentas de qué hiciste con tus talentos, de qué hiciste con tus capacidades, de a qué universidad o a qué curso técnico, tecnólogo llevaste eso que Dios te dio, ese potencial que Dios te dio, esos planes que Dios tenía contigo. Dios te puso una pasión, Dios te puso un sueño, un talento, te dotó. Y tú dijiste, no, es que yo como me dediqué fue a criar, es que yo como ya ahora estamos en esto, o ya estamos. Hay gente que se siente vieja, mano. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el Señor diseñó cada momento. Y en esta sociedad, aunque la sociedad a veces mire a los viejos como bichos raros, usted no se trague el veneno, no se trague el spray. No se sienta nunca inservible, siéntase activo, poderoso en Cristo, como adulto mayor. Esta es una sociedad que tiene que aprender otra vez a valorar a los viejos, a escucharlos. Parte de lo que estamos viviendo hoy como sociedad, si usted hace un estudio juicioso, tiene que ver con que dejamos de escuchar la experiencia y la sabiduría de los viejos, hermano. Entonces usted que es un adulto mayor, hoy lo invito y lo motivo a que se sienta feliz, porque para este momento de su vida Dios tiene unos planes maravillosos, porque lo necesitamos en la iglesia y porque lo amamos, y porque nosotros entre todos tenemos que hacer sentir que cada persona aquí es valiosa, que nadie es bicho raro, que nadie tiene un liderazgo ni de segundo ni de tercer nivel. Y por último, para terminar, el tercer punto: deje volar al bicho. Deje volar al bicho. Cuando digo deje volar al bicho, quiero decir, a veces abra la caja y a veces permita que la gente emprenda, impulse, crezca. Hay gente que todavía está muy contenida. De pronto este mensaje, y ojalá así sea,
le esté fastidiando a alguien que está diciendo, uy, Dios mío, ¿será que Dios me quiere decir que empiece ese negocio? Que a mi edad comience una carrera o una especialización. Sí, es justamente lo que el Señor te quiere decir. Es justamente eso. ¿Será que quiere decir que apoya a mi hijo, que quiere que le compre una guitarra? Sí, es justamente eso. ¿Será que me toca sentarme con mi discípulo, que es un bicho raro que nunca entiende, pero que siempre tiene sueños y todas esas cosas como José? Es justamente eso. ¿Será que me toca mirar cómo hago para conectarme con mis hijos? Es que además esto implica, amigos, algo, claro, eso no lo he dicho. Esto nos va a implicar tiempo y dedicación. Pastorear hijos y discípulos demanda tiempo, no es una cosa ligera. A veces los papás dicen, es que esos chinos, yo la verdad llego a la casa, pongo el televisor porque los chinos nadie los entiende, mal. Pues claro, ¿quién va a entender a unos chinos si tú estás en el televisor y el chico está en la tablet o en lo que sea y no se comunican y no te interesas por él? Pues nunca lo vas a entender, nunca. ¿Sabe cómo entiende uno algo? Tiene que hacer un proceso de inmersión. Y uno, para liderar, tiene que hacer un proceso de inmersión. Le daré toda la vida gracias al Señor por permitirme liderar jóvenes, porque ese proceso ha sido un proceso inmersivo, en el que no me ha tocado mirar allá a lo lejos a los jóvenes y decir, mire, cambien esto, sino que a uno le toca sentarse con ellos, hablar con ellos, ir a tragar pizza con ellos, obligado, para entender lo que pasa por la cabeza de esos bichos raros, para entender que, claro, como yo soy diferente a ellos, me crié diferente, tengo otra edad, yo no sé qué, solamente en ese compartir, solamente en entender sus dichos, sus prioridades, en entender lo que hoy, cómo el mundo hoy los ataca, en qué cultura se mueven ellos, solamente ahí uno puede empezar a entender qué es lo que pasa y qué es lo que les duele. Y solamente eso le da autoridad a uno para que un joven diga, ok, este man está conectado, este man entiende de qué estamos hablando. O sea, podemos hablar el mismo idioma. ¿Por qué a los papás a veces no nos pasa eso? Porque no nos tomamos el tiempo. Por flojera, mano. Porque matar al bicho también es ser flojos como papás. Es no sumergirnos en quiénes son los amigos de nuestros hijos, qué están pensando, cuáles son sus sueños, qué está bien, qué está mal, cómo realmente comprometernos con sus proyectos de vida. Cómo aprender a identificar cuándo es solamente como una emoción y cuándo realmente es Dios despertando en nuestros hijos una pasión por algo que quizás no entendemos, y que hay que dejar volar al bicho raro, que dejarlo volar, que coja vuelo, que vaya, que emprenda, que haga. Y si para alguien esto hoy representa una decisión de vida, pues gloria a Dios. Si para alguien hoy es sacudirse y salir del letargo y decir, sí, yo morí a mis sueños, alguien me dijo que eso no era importante, yo me dediqué quizás al ministerio, sí, pero tenemos que ser integrales. No es cierto que hacer el ministerio nos limitó, le puso paredes a nuestro desarrollo integral, no es cierto. ¿Sabe por qué la gente a veces no se compromete en el ministerio? Por esa visión que usted le transmite, porque usted le hace sentir a los demás que es que si se mete al ministerio y hace el ministerio, entonces se le acabó la vida. Hay mucha gente que piensa eso y por eso no se involucran. Al contrario, el ministerio tiene que ser la fiesta del desarrollo integral del ser humano, donde crezca como líder en la predicación de la palabra, pero donde también crezca como empresario, como deportista, donde tengas un mentor. Necesitamos mentores, necesitamos pastores, que cada uno de ustedes se convierta en el pastor de sus hijos, de sus discípulos, que los motive, que los lleve. A cada uno de los emprendedores, este es un mensaje para ustedes. Amén. Póngase de pie, por favor.